Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este es un momento hermoso, hermoso para la Academia Americana de Derecho Juan Velázquez, para su servidor como presidente nacional, para toda la estructura, miembros del Consejo Directivo Nacional, presidentes y miembros de los capítulos. Es un momento impresionantemente hermoso, 5 de agosto del año 2025 a las 4 de la tarde de Ciudad de México. Hoy reunimos, entre otros muchos talentos del Consejo Directivo y de los capítulos de la Academia, dos mujeres excepcionales, dos mujeres dignísimas de admiración en este Me Congreso perdí, Internacional se me de perdió. Democracia y Estado de Derecho. Y hoy va a ser una conferencia de nuestra homenajeada. Vamos a darle primero el uso de la voz a Cecilia Medina Quiroga, que es ya miembro honorario de la Academia. Cecilia, qué bonito momento hoy en pantalla. Dos de las homenajeadas, tú y Cecilia Sosa Gómez. Qué maravilla para los que queremos que en un momento dado nuestros países caminen rumbo al Estado de Derecho, no haya involución, que esté con nosotros la primera mujer en presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Qué bonito, Cecilia. Primero que nada quiero dar las gracias a la academia por haberme invitado. Segundo, tengo que dar las gracias a ti que has sido tan empeñoso hasta que llegué aquí. Hasta que llegaste, que no, que 17 años no, tienes que estar en la academia, Cecilia. Te dije. Muy contento. Muy contento, muy contento. Estoy muy emocionado, discúlpenme, estoy muy emocionado porque en un momento en que nuestros países parece que involucionan, tener a estas dos grandes mujeres, qué hermoso. Cecilia Sosa Gómez, primer mujer presidenta de corte en todo este continente americano, qué emoción estar hoy junta con Cecilia Sosa, con Cecilia Medina Quiroga, ¿no? Bueno, de verdad que me complace muchísimo compartir con esta persona tan reconocida. Eh, Nuestra condición de mujer siempre va por delante en la admiración de los hombres y bueno, yo creo que una de las mayores logros que más allá del tema académico, profesional, es llegar a un cargo que generalmente estaba ocupado por hombres. eh, lo que quiero es de verdad mandar un saludo a todas las mujeres que nos están acompañando, a los hombres que nos También a están los hombres, es acompañando. su día, pero también déjenos un huequito ahí. Mire, hay una cosa muy interesante, por lo menos en mi caso. Yo fui elegida por hombres. Y me parece que eso tiene un valor bastante importante. Estamos hablando de una corte que tenía 15 magistrados. Precisamente las mujeres que eran magistrados no votaron por mí, que Ay, eran no, dos, no, no, no. y votaron los 13 hombres, bueno, 12 y mi persona para que yo fuera presidenta de la corte. De manera que yo admiro mucho también el valor del hombre que entrega el bastión de presidir un tribunal colegiado y por eso también tengo una postura frente a llamar a los cargos femeninos, porque a uno como mujer le cuesta mucho llegar a un cargo de hombre o de hombres en el pasado. Entonces, lo más que acepto es la magistrado, la presidente, precisamente por esa razón, no por otra. Y bueno, sí, a veces la jueza suena bastante feo, ¿no? Parece mucho mejor, ¿no? eh, la señora juez es una institución, el nombre es del cargo, no es de la persona o del género de la persona. Pero bueno, ese no es el punto es que estoy feliz de compartir con una Cecilia también ¿Y? No que ha sé si... tenido una trayectoria impecable y que hoy he venido a oírla realmente. Y ya Eh, te voy a ir al día que te toque tu conferencia de reciprocidad. sí, Sí, así claro, por que supuesto. muchos saludos a todos y sepan que tienen
a José Jesús, que es un tipo excepcionalmente... Hoy lo he visto un poco inquieto por el tema jurídico, pero eso es pose de él para que nosotros nos entusiasmemos a seguir trabajando. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Qué bonito. Yo quiero, antes de que empiece su conferencia, nuestra querida amiga Cecilia Medina Quiroga, después de estas hermosas palabras de ambas, que nuestra vicepresidenta nacional, Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, también una mujer brillante, la mejor presidenta de Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, la mejor presidenta de Sala Constitucional que ha dado este país, mi primer vicepresidenta, que quiero también mucho, que pudiera extender unas palabras en un momento tan bonito histórico donde hoy tenemos a mi querida vicepresidenta nacional, a mi querida Cecilia Sosa Gómez, primera mujer en presidir corte, alta corte en toda América, y a mi querida amiga Cecilia Medina Quiroga, primera mujer presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, un momento histórico porque son momentos de jurisdicción constitucional supranacional, nacional y evidentemente a nivel de las entidades federativas. Entonces, le doy el uso de la voz a mi vicepresidenta Gregoria Hortensia Castellanos Chávez. Muchas gracias, presidente, y de verdad me motiva mucho que usted me haya elegido a brindarle unas humildes palabras a estas dos grandes mujeres, hermosas, brillantes, con tanta capacidad. Perdón, pero me motiva mucho. Cecilia Sosa Gómez, magistrada de la Corte de Justicia de Venezuela, llega a ser primera mujer en presidir una Corte Suprema en el continente americano. Cecilia Medina Quiroga fue miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Sí. reconocida jurista. Grandes mujeres, entre las grandes de verdad, a quienes admiro, y me siento tan pequeña ante ustedes, con tanta capacidad, pero me siento además muy orgullosa de pertenecer a esta academia en donde tenemos tantas mujeres, y no estoy hablando en este momento de los hombres, que los tenemos, pero hablo de las mujeres como ustedes dos, sobresalientes a lo más alto que se rigen nuestras leyes. Llegar a Corte Interamericana no cualquiera llega. Y de verdad, mi agradecimiento por estar aquí, mi agradecimiento por existir. Y quisiera ser un poquito de lo que son ustedes, escucharlas, aprenderles todo lo que saben. Es un poco difícil aprenderle todo lo que saben. Es un poco difícil o muy difícil llegar como ustedes. Pero muchísimas felicidades por estar con nosotros. La Academia realza con sus presencias, con sus conferencias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, presidente. No, felicidades. Imagínate lo que reitero, dentro de la jurisdicción constitucional supranacional, una grande, como Cecilia Medina, de la jurisdicción constitucional nacional, una grande, la primera mujer presidenta, Cecilia Sosa Gómez. Y dentro de la jurisdicción constitucional local, una grande también, como es mi vicepresidenta Gregoria Hortensia Castellanos Chávez. Estas son muestras de que a mí, yo la verdad soy muy franco con ustedes, me emociona mucho este momento, pues porque uno tiene su madre que ama, su hija, sus hermanas, o sea, gente muy valiosa que siempre está ahí, amigas que aquí que admiro tanto, pero ver tres grandes dentro de lo que es la jurisdicción constitucional, unos temas torales del mismo derecho procesal constitucional, y que hoy parece que cada una se va adelgazando y que esperemos que mejore en aras de la efectividad de los derechos fundamentales humanos. Pero bueno, ya después de este momento de emoción, le vamos a dar inicio a que sería realmente la segunda inauguración, porque ella sí es una genérica, donde estuvo Víctor Rodríguez Recia,
ahora una segunda, que es donde está nuestra homenajeada Cecilia Medina Quiroga, y una tercera donde va a estar nuestra amiga Cecilia Sosa Gómez. Con mucho gusto, pues les comento que la doctora Cecilia Medina Quiroga, como ya dijeron, la primera mujer en presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue la primera mujer reconocida como profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, convirtiéndose así en la primera mujer en recibir dicha distinción en más de 173 años desde la fundación de la facultad. Fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde también fue presidenta. Fue miembro de la Comisión Nacional de Juristas, fue la segunda mujer en ingresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como juez, o sea, la segunda mujer jueza y la primera mujer presidenta, y se reitera precisamente que es una histórica al convertirse en la primera mujer en ejercer la presidencia de la Corte. Ha recibido un sinnúmero de reconocimientos, el premio Gruber de Derechos Humanos de las Mujeres, el premio Equality en Chile, híjoles, reconocimientos con decoración al mérito de la Armada Larcana, la medalla Valentín Letelier de la Universidad de Chile, un sinnúmero, más los que le vienen cuando ahora las vamos a hacer viajar y reunir y homenajear en físico en México a las dos. En 2017 se publica en su honor el libro La lucha de los derechos humanos hoy, estudios en homenaje a Cecilia Medina Quiroga, y ahí viene el libro en homenaje a Cecilia Medina Quiroga y Cecilia Sosa Gómez. Próximamente se va a publicar, ya les diré la fecha. Próximamente publicaremos precisamente esa obra. Sigue entrando gente, última vez que dejamos entradas así, están algunos entrando, ya se llenó. Próximamente se publicará en homenaje a Cecilia Medina Quiroga, primer mujer presidenta de la Corte, y Cecilia Sosa Gómez, una obra en 2 tomos en homenaje a su trayectoria. Y bueno, nuestra querida amiga Cecilia Medina Quiroga, la doctora Cecilia Medina Quiroga, abordará el tema democracia y derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Querida Cecilia, la palestra es de usted. Adelante. Muchas gracias. Estoy abrumada con tantos elogios. Realmente estoy abrumada. Pero qué Yo, bonito que seas tan admirada y que seas como una luz en una región en donde parece que se están apagando constantemente, Cecilia. bueno, empezaré mi charla. Mi primera pregunta es, ¿por qué surgió la idea de la democracia? Y naturalmente que no se puede dejar de referirse a Locke, quien fue el que transformó a los siervos en ciudadanos y que sostuvo que los seres humanos nacían libres e iguales. Y por lo tanto, si nacían libres e iguales, podían hacer con ellos mismos lo que les placiera. Pero que naturalmente, como había que organizar una sociedad compleja, se intentó la idea de hacer lo que dijo Lincoln, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ahora, estos dos principios naturales, esto está basado en 2 principios. Entonces, el principio de la igualdad y el principio de la libertad. Lo que permite, si está equilibrado, permitir a todos los seres humanos que gocen efectivamente de sus derechos humanos. La estructura política de un Estado democrático se basa pues en la idea de que las decisiones se toman por la mayoría de los ciudadanos. Pero, como todos tienen derecho a llevar su vida de la mejor forma posible, hay todo un sistema para luchar contra la tiranía de la mayoría. Y este sistema se expresa en la definición de lo que es la discriminación, ¿no? La palabra democracia ha sido usada por lo menos de 2 maneras. La primera manera es como principio conductor de la organización política basada en la libertad e igualdad,
Otra manera es la democracia como conjunto de los derechos políticos. Yo no estoy muy de acuerdo con esto último porque creo que la organización política se expresa a través de los derechos humanos. Y si nosotros podemos mirar cuáles son los derechos humanos, vamos a encontrar que ahí están todos los elementos para el régimen político. Está el derecho al voto, está el derecho de ser elegido, está el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de opinión, de expresión, incluso el derecho de educación, porque los seres humanos tienen el derecho a que se les instruya para poder comportarse adecuadamente en la sociedad y para poder gozar de sus derechos humanos. En suma, los derechos políticos son parte de este conjunto de derechos cuya respeto, yo tengo que pedir disculpas porque estoy un poco viejita. Nunca ni una disculpa, gracias por Se me siempre. olvidan las palabras. Es que estoy a punto de cumplir 90 años, pues. Pues no, no parece, ¿eh? Si es presunción, no parece. Pero aquí mi cabeza lo tiene. Bueno, voy a tratar de acordarme de las palabras que quiero usar. Bueno, en suma, les decía, la democracia es un sistema de organización del Estado basado en la voluntad de la mayoría, pero que tiene como obligación garantizar los derechos humanos de todos. Y eso es lo que la caracteriza. Ahora, en el sistema interamericano, el sistema interamericano tuvo un camino pedregoso. Porque ¿cuándo se empezó a hablar de democracia y de derechos humanos en nuestro continente? Con Estados Unidos durante la guerra. Durante la guerra, Estados Unidos exhibió la idea de derechos humanos y democracia como una bandera contra el fascismo. Eso fue la primera etapa. Después, cuando terminó la guerra, vino la Guerra Fría y entonces los derechos humanos y la democracia se transformaron en una barrera contra el comunismo. Pero en ningún momento se entendió que esta democracia así alcanzaba a la organización interna de un país. Se entendía que las organizaciones internas estaban fuera del alcance del control del internacional. Ahora, ¿por qué era esto? Por varias razones. Primero, había en el continente una fuerte impulso para crear el principio de no intervención. O sea, la enorme cantidad de golpes de Estado, de incursiones, sobre todo de Estados Unidos, en nuestro continente, hacía que las personas aquellos que querían establecer un sistema interamericano, querían por sobre todas las cosas que este sistema fuera un sistema que permitiera la no intervención. Pero aparte de esto, de que había este fuerte deseo de impedir la intervención extranjera, había dictadura, autoritarismo. Pensemos en Pérez Jiménez, pensemos en Somoza, pensemos en Trujillo. Había también violencia, era un continente violento. Y había profundas desigualdades.
económica, de raza, de sexo, de clase social. Entonces, en este contexto, era particularmente difícil imaginarse que un sistema internacional podía regular a los estados para conseguir esta democracia por la cual todos luchaban, por lo menos de palabra. En esto se crearon entonces los textos, porque naturalmente un derecho que no está expresado en nuestros países en una ley, en una norma de derecho, no sirve mucho. El primer texto fue la Carta de la OEA, por supuesto, que empieza diciendo: objetivo fundamental es la promoción y consolidación de la democracia representativa. O sea, ahí de inmediato la OEA se matricula con la idea de la democracia. Después vino la Convención Americana de Derechos Humanos, que también establece que se consolidan los regímenes de libertad personal y justicia social dentro del cuadro de las instituciones democráticas. O sea, ambos textos ya introducen la idea de que la democracia es lo que debe prevalecer en este continente. Ahora, ¿cómo se expresó esto en el sistema? Por muchos años tuvimos una comisión interamericana, sin una corte. Una comisión que se estableció para darle esperanza a la gente. Incluso la comisión se estableció antes de que hubiera un texto que consagrara derechos humanos. Y hubo más de algún país que dijo: no podemos crear una comisión para que vigile los derechos humanos si no tenemos una norma que diga cuáles son los derechos humanos. Pero alguno, creo que fue el venezolano, el representante venezolano, que dijo: hay que darle esperanza a los pueblos. Así es que creemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y así se creó. Y la comisión hizo una labor, pero increíble, en desarrollar sus no competencias, porque tenían competencias muy vagas, y empezó a defender los derechos humanos de los pueblos, que no era mucho la idea de la comisión cuando se creó. Y después vino la corte. Espérate que voy a encender la luz porque estoy totalmente a oscuras. Perfecto, perfecto. No importa que nos llegue a más precio el recibo. Qué orgullo estar aquí y ver tantas mujeres talentosas. Da mucho orgullo, mucho. Bueno, la Corte entonces nació con la Convención Americana de Derechos Humanos y empezó su cometido teniendo un propósito que se advirtió desde el comienzo: desarrollar los parámetros de un régimen jurídico que promoviera, respetar y garantizara los derechos humanos para el goce efectivo de estos derechos. Y todo el desarrollo de su actividad ha sido en torno a eso, ¿no? Para esto usó, aparte de la Convención Americana de Derechos Humanos, usó los instrumentos que le permitían interpretar los derechos de la Convención. Había un artículo 31, que era el artículo de la Convención sobre Tratados de Viena, que establecía cómo se interpretaban las normas de un tratado.
Y ahí entonces se adaptó la idea de del tratado al hecho de que este era un tratado diferente, porque era un tratado en que había estados por un lado y personas por el otro. Y entonces se usó este artículo 31 y se usó el artículo 29 de la Convención Americana, que desarrolló ciertas características que debía tener la interpretación. Por ejemplo, en primer lugar, la Convención se interpreta de acuerdo a otras fuentes del derecho. Se utiliza la interpretación de otros órganos internacionales o nacionales. Esto quiere decir que el desarrollo de los derechos humanos es como un crisol al que van a dar absolutamente todos los desarrollos. Y la Corte puede tomar de ahí los desarrollos que enriquezcan su propia norma. O sea, no es que la Corte interprete o aplique otras normas que no son las normas del tratado. No, pero enriquece sus normas con todo lo que hay en el mundo nacional e internacional de desarrollo de los derechos humanos. Y finalmente, siguiendo al convenio, a la Convención de Viena, desarrolló dos principios de interpretación. Y estoy diciendo todo esto para ver cómo se movió después la Corte en democracia y derechos humanos. Un principio es el principio pro persona. Es decir, el tratado debe interpretarse de acuerdo a la finalidad que tiene. Y la finalidad de un tratado de derechos humanos es proteger y otorgar derechos humanos a las personas. Entonces uno interpreta la norma pro persona. Segundo, la cultura varía, la vida varía, y por lo tanto sería absolutamente contraproducente que no hubiera una interpretación dinámica. Es decir, que se interpretara la norma de acuerdo a cómo va cambiando el mundo, cómo cambia la sociedad. Con estos elementos entró la Corte al tema de la democracia y los derechos humanos. En primer lugar, hay que recordar que la Corte, cuando se creó, no tenía casos. La Comisión Interamericana no le mandaba casos. Quizás porque pensaba que el estándar de la Corte iba a ser demasiado elevado y no se iban a declarar violaciones que ellos consideraban que debían ser declaradas. Es lo más probable que eso fue. Pero entonces la Corte empezó a trabajar, como digo, con el fin de desarrollar los parámetros de un régimen jurídico que promoviera, respetara y garantizara los derechos humanos. Empezó a utilizar una facultad que le dio la Convención, que eran las opiniones consultivas. O sea, no era la jurisdicción contenciosa, sino que era una jurisdicción no contenciosa, en que un Estado podía preguntarle, o la Comisión podía preguntarle, su opinión sobre algún tema, y la Corte entonces lo desarrollaba en una opinión. Y esto porque no tenía caso, porque la Corte no podía funcionar si no le llegaba un caso, ya fuera de un Estado o de la Comisión, y la Comisión no le enviaba caso. Entonces, ya desde un principio, si nosotros vemos, por ejemplo, ya en el año 85,
hubo una opinión consultiva número 5 sobre la colegiatura obligada de periodistas, en que se decía que en algunos países que no era posible que alguien ejerciera el periodismo sin estar colegiado, sin estar recibido en ciertas universidades, bueno. Y entonces la opinión consultiva que le pidió la comisión, la Corte desarrolló esta idea para llegar a la conclusión que la colegiatura obligada de periodistas era contraria porque no protegía el derecho a la libertad de expresión de una cantidad exclusiva de personas. Después entonces vino la opinión consultiva 6, que le pidieron también la comisión que dijera cuál era el sentido de la expresión leyes en el artículo 30 que permitía la restricción. Y también insistió que en un Estado democrático el contenido y la finalidad legítima hacían la ley. O sea, no cualquier norma servía. Como ven, desde un principio empezó esta idea de la democracia como fuente. Después vinieron las sentencias. La Corte tiene muchísimas sentencias sobre este tema. Yo voy a elegido algunas nomás, porque naturalmente no puedo referirme a todas, para dar un panorama de qué es lo que la Corte entiende que son exigencias de la democracia. Por ejemplo, el conocimiento de la verdad. En los casos de desapariciones, la Corte estimó que el conocimiento de la verdad era una exigencia legítima de la sociedad en un Estado democrático. Y por lo tanto, esto era Bámaca Velázquez, por lo tanto, era obligación del Estado buscar esta verdad, buscar a los desaparecidos, porque en este caso eran desaparecidos. Después, tomemos otra, Durán y Ugarte contra Perú, donde se refirió a la jurisdicción militar. Yo no diría, a ver, ¿qué tiene que ver la jurisdicción militar con los derechos humanos? Pero la Corte dijo que parte del sentido de los derechos humanos era que la gente no tuviera privilegio y que no debiera haber tribunales especiales. De modo que la jurisdicción militar tenía un campo muy estrecho para operar, que se refería naturalmente a las faltas internas. Todo lo demás, por el tema de la democracia, era resorte del juez natural. Después, otro tema, la separación arbitraria de jueces constitucionales. También ahí la Corte expresó otra opinión, que es la que regla la idea del Estado de Derecho, ¿no? Y dijo que separación de jueces constitucionales sin arbitraria y sin ningún debido proceso quiebra el control y el equilibrio, y por lo tanto también es contraria a la sociedad democrática. Después vino Hellman versus Uruguay, donde la Corte se explayó al decir el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y en general
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Ese era el deber del Estado. Lo que vuelve a reafirmar la idea de que la democracia tiene que ver con el respeto y garantía de los derechos humanos, no de otra cosa, que se expande de distintas maneras, porque podemos pensar si puede existir una democracia sin que falte alguno, si falta alguno de los derechos humanos, y no podemos encontrar ninguno, no podemos encontrar ninguno. Después vino un juicio que los afectó a ustedes, a México, el juicio de Castañeda, donde la Corte se introdujo en el tema de la participación política. Castañeda quería ser candidato a la presidencia sin que lo nombrara un partido político. Y como no lo dejaron, entabló un amparo, parece, o el equivalente a un amparo. Y se lo negaron porque no tenía la competencia, etc. Pero lo que alegaba era que se había violado su derecho político a ser elegido, ya que una ley de carácter electoral le imponía como obligación el que fuera presentado por un partido político. Pero aquí insiste la Corte de nuevo. Hay un deber general del Estado de adecuar el derecho interno, que incluye la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades, como la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación a las garantías de la Convención. Es decir, parte de la base que hay un deber del Estado de adecuar su derecho interno. Pero dice, ¿cómo se regulan las restricciones? Porque puesto que todos somos iguales y somos libres, en principio no puede haber derechos humanos sin medida. Los derechos humanos deben ser restringidos, o pueden ser restringidos. Y para que una restricción sea permitida, dijo la Corte, debe ser necesaria para una sociedad democrática. Que es una expresión que no aparece en la Convención Americana, está en la Convención Europea. Pero la Corte dijo que no había otro modo de entender las restricciones sino de esta manera, que no puede haber una restricción que sea contraria a una sociedad democrática. ¿Y cuándo era contraria a una sociedad democrática? Y esto se usa absolutamente para todas las revisiones de restricciones. Primero, la necesidad imperiosa de que haya una restricción, como por ejemplo en el caso Castañeda, porque había una necesidad imperiosa por razones sociales, políticas y de historia de ese país, ¿no? Segundo, debe haber una finalidad legítima. Bueno, es evidente que para poder elegir y ser elegido se requiere un sistema. O sea, no puede cualquiera presentarse y cualquiera votar. Tiene que haber un sistema. Entonces tiene que tener una finalidad legítima, que es proteger los derechos de todos. Después tiene que ser proporcional. La proporcionalidad de una restricción implica que esa restricción es la menos restrictiva que pueda haber para conseguir ese fin legítimo. Y esto también es una cosa que aplica la Corte a lo largo de toda su sentencia.
Otro caso que podríamos nombrar es San Miguel, Sosa y otros, que es el caso de el despido masivo de personas que votaron para solicitar la revocación de Chávez. Y el hecho de inscribirse y participar de esa solicitud de revocación implicó que fueran despedidos. Entonces la Corte dijo, no, eso es contrario a la sociedad democrática, porque no les quita la posibilidad de ejercer su libertad política completamente. Otro caso que viene por otro aspecto es el derecho a participar en las elecciones. Es el caso de Gadea con Nicaragua. Que la Corte dice algo que es cierto. La Convención no define un sistema electoral particular, pero debe haber legalidad, finalidad, necesidad, proporcionalidad razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Es decir, puede haber diversos sistemas electorales, pero estos sistemas electorales requieren todos estos requisitos para que sean aceptables. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa? Y esto es una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasa con la elección de los jueces en México? Uno podría pensar, efectivamente, no hay nada que impida que el Estado decida, pero si uno piensa en los frenos y contrapesos que deben existir para que haya una democracia plena, piensa quizás que no es muy apropiado eso. Por ejemplo, entonces la Corte dijo eso, que el sistema electoral podía ser variado, pero siempre y cuando fuera propio de una sociedad democrática. ¿Para qué decir Capriles versus Venezuela? También ahí la Corte dijo lo mismo, ¿no? La libertad de expresión, la legalidad, la protección judicial son parte de las sociedades democráticas. Y ahora último, ha habido algunas opiniones consultivas donde la Corte de alguna manera ha tomado todas estas cosas y las ha puesto en algún orden. Esto quizás sería bueno si alguien se interesara en que lo leyeran. Son la opinión consultiva 27, 28 y 29. La 27 habla sobre el alcance de las obligaciones del Estado sobre las garantías de la libertad sindical. O sea, también uno dice, bueno, ¿de dónde eso tiene que ver con la sociedad democrática? Pero las garantías sindicales son garantías que permiten la expresión de la asociación, de la reunión, es decir, todo implica el poder trabajar en un sindicato, y eso también es parte de una sociedad democrática. También dijo una cosa bastante más audaz. Dijo que el combate a la pobreza y a la desigualdad resultan un componente esencial para el pleno desarrollo democrático. La Corte ha estado introduciendo muy firmemente el artículo 26 de la Convención para incorporar los derechos económicos, sociales y culturales. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, creo que la Corte no tiene competencia para eso. Pero bueno, es lo que está haciendo la Corte ahora.
vuelve a repetir aquí esto que habíamos dicho antes sobre la necesidad de un equilibrio con el corpus juris internacional y nacional. Habla también de la discriminación, porque dice naturalmente que la discriminación es fundamental porque los tratados de derechos humanos no solo obligan al Estado a respetar los derechos humanos, sino que a garantizarlos. Y para garantizarlos, naturalmente, se requiere normas para prohibir las discriminaciones, tanto a nivel público como privado. O sea, no puede haber discriminación en el empleo, no puede haber discriminación en el empleo público, está prohibido. Después la convención, la opinión consultiva 28, habla de la reelección indefinida presidencial. También aquí dice la opinión que esto es contrario a una sociedad democrática. Después la 29 introduce todas las necesidades diferenciadas de los grupos privados de libertad, estableciendo que aunque la discriminación no es posible porque no es legal, pero si tiene una justificación objetiva y razonable, no solo es legal, sino que es perentoria. Tiene que haber una diferenciación. Y naturalmente esto implica que será distinta la prisión para las mujeres, para los hombres, para los condenados, para los procesados. Tiene que haber algún tipo de diferenciación, ¿no? Aquí estamos en Chile con el problema de los innumerables casos contra los militares de la época de Pinochet. Y se está alegando que, aunque la Corte ha dicho innumerables veces que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni indultados, se está alegando que eso no implica que no manden a la gente que tiene 80 o 90 años a sus casas. Y también yo creo que ahí podríamos utilizar la idea de la sociedad democrática para apoyar eso. Bueno, de modo que esto es más o menos un panorama de la democracia y derechos humanos en el sistema interamericano. Excelente. La Corte, ahora yo creo, parece entender la democracia como un principio. Pero hay una opinión consultiva que todavía no está resuelta, donde le piden a la Corte que diga si la democracia es un derecho humano y si es compatible con la Convención Americana que los estados implementen medidas o acciones que restrinjan el derecho humano a la democracia. Yo creo que esta pregunta es imposible de contestar. No hay parámetros para decir cuándo porque esto evoluciona. O sea, lo que a lo mejor 50 años atrás era propio, ya no es propio. Y evoluciona el sentido de lo que es democrático. Entonces, me parece imposible pensar que la democracia como democracia sea un derecho humano aparte de todos los otros derechos. Yo creo que no. Pero veremos.
En suma, yo creo que una comprensión integral de los derechos humanos y de la democracia requiere entender que la democracia es un principio que guía la organización de un Estado con el fin de desarrollar la promoción, respeto y protección de los derechos humanos, políticos, civiles, económicos, culturales, sociales. La democracia es la organización de un Estado que se configura con el fin de que gobiernen las mayorías, pero garantizando las minorías para ello. La única organización posible para que esto suceda es una que se base en resguardar la promoción, protección y garantía de los derechos humanos. Aquí voy a quedar. Perfecto, perfecto. Querida Cecilia, la verdad estoy muy contentos. Hay varias preguntas, vamos a resumir, a limitar. Quiero agradecer también la presencia de Francisco Morales Santiago, coordinador jurídico de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. ¿Qué te parece, mi querido Francisco Morales Santiago, tener hoy a dos mujeres tan talentosas? Hoy el día de nuestra gran amiga Cecilia Medina Quiroga, primer mujer en presidir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de doña Cecilia también, doña Cecilia Sosa Gómez, primera mujer presidenta de Corte en América. Gracias por estar, Francisco. Qué momento tan importante, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos los presentes y muy honrado de escucharle a la magistrada. Es muy interesante cómo ha ido evolucionando el tema de la protección de derechos precisamente para garantizar la democracia y cómo actualmente en varios países de Latinoamérica, si bien el autoritarismo está mostrando formas más sutiles de tratar de minar esta democracia, y ahí se ve también la importancia de los organismos que tutelan los derechos, como las Cortes Constitucionales o la Corte Interamericana. Gracias, Francisco, muy amable. Y también en este gran homenaje tan hermoso está Fernando Islas, el doctor Fernando Islas, juez letrado penal especializado en crimen organizado de Uruguay. Fernando, qué bonito momento de reconocer dos trayectorias increíbles que son un legado y que todos los días ellas siguen aportando, cuando parece que nuestros países involucionamos. ¿Cómo ves, Fernando? Buenas noches, bueno, muchas gracias siempre por considerarme. La verdad que es muy emocionante, es un honor para mí verdaderamente estar ante dos magistradas tan brillantes que son íconos de la justicia de nuestro continente. Y la verdad que, bueno, he quedado pensando, hay algunos temas que son muy fermentales en América Latina. Recuerdo, no sé si fue Julio Dezán, en eso no quiero mentir, pero recuerdo que a fines del siglo pasado, principios de este siglo, en algún conversatorio, hablaban que el siglo XXI iba a ser el siglo de los poderes judiciales, refiriéndose al sistema de justicia en sí mismo. Y me acuerdo que a mí me abría una brecha de Pero no esperanza. dijeron que si era para que desaparecieran. No, es que a mí no me olvido porque honestamente ¿Sí? fue como una brecha de esperanza en pensando en poner la prioridad en esto que es última ratio de la democracia, como decimos, y avanzado ya cuarto siglo, me parece que todo lo contrario, estamos yendo para el otro lado, pero bueno. La verdad es un verdadero honor y quiero agradecer por la invitación y agradecerles por las palabras a la magistrada. Gracias, pues qué maravilloso la presencia, evidentemente, de Chile, de Venezuela, obviamente de México, de Uruguay y también de Ecuador, en un momento tan importante. Que cómo abordó opiniones consultivas torales que tienen una gran trascendencia, el tema de jurisprudencias icónicas, por ejemplo, para México, esta de Jorge Castañeda, la primer sentencia condenatoria, y esta trascendencia de la adecuación del sistema nacional, sistema interamericano, el artículo 1.1 y 2 de la Convención, con una facilidad que tiene, y decía 90 años, pero una lucidez, una brillantez que parece de 25, de verdad impresionante. Bueno, vamos a dar lugar a 5 mujeres muy talentosas, entre las muchas que aparecen que están en la academia.
algunas otras van a preguntar en su momento con Cecilia Sosa Gómez. Inicia precisamente la magistrada y vicepresidenta Hortensia Castellanos Chávez. Adelante, la primera pregunta, si les gusta, si quieren hacer un breve comentario y la pregunta abiertísimo, pero ser concretos. Adelante, mi querida vicepresidenta. Gracias, Muchas gracias, Fernando. presidente. Pues creo que más que pregunta es felicitar a la ponente por esta brillante ponencia que, como efectivamente usted lo dice, una lucidez tremenda. Digo, la experiencia que tiene y la verdad que nutrió mucho su conferencia. Y bueno, yo solamente quiero hacerle una pregunta que dentro del desarrollo de su tema lo dijo, pero me gustaría un poquito ampliado en el sentido de que sabemos que hay muchos casos que llegan a la comisión. Y como son muchos, ¿cómo la comisión escoge el caso para pasarlo a la Corte? Y cómo la Corte Interamericana, a pesar de que tiene muchos y que muchos reúnen los requisitos, escoge el X caso. Gracias. Es mi pregunta, ministra. Adelante, doctora Cecilia Medina. Bueno, la verdad es que esto ha sufrido un cambio. En un principio la Comisión Interamericana elegía los casos teniendo en consideración la idea de que iban a ganar los casos. La comisión era ¿cómo podría decirlo? Era la parte que representaba a la víctima. O sea, era la comisión la que llevaba el caso a la corte, era la comisión la que alegaba por la víctima, la comisión la que llevaba a los testigos. Y esto se cambió como el 2009 más o menos, 2008, 2009 y 2010, porque realmente la Comisión Interamericana, si era un órgano del sistema, no podía ser parte también del juicio, ¿no? Del debate, del juicio. Entonces se estableció que la comisión iba a presentar los casos, pero no a defenderlo. Iba a dar su opinión e iba a esperar. Ahora, ¿qué casos manda la comisión a la corte? No sabría decirlo, honestamente. Hay todo un sistema que tienen, pero de lo que yo recuerdo, hasta que yo estuve, pues si ahora esto ha cambiado, pero hasta que yo estuve, todavía la comisión, por ejemplo, no mandaba casos de mujeres. No mandaba casos de mujeres a la corte. El caso primero que yo vi en la corte fue el caso de... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba el caso, porque ya me olvido de todo yo ahora. Pero era el caso de un penal en Perú, donde decidieron que iban a trasladar a las mujeres del penal, todas las mujeres que estaban vinculadas con lo que llamaban el terrorismo. Y empezaron por derribar una pared con una bomba para sacarlas de ahí. Bueno, realmente fue terrible. Pero la comisión nunca lo trató como un caso de mujeres, ¿no? Incluso algunos jueces en la corte, yo creo que no sabían con mucha claridad, cosa que las mujeres en general lo tenemos claro. Pero los jueces, por ejemplo, hubo un juez que dijo que había que poner en la sentencia la noción de las madres que sufrían. Yo no sé si fue una idea buena esa,
porque también los padres sufren, también pueden pasar muchas cosas, hay tantas madres y tantos padres, pero logramos introducir algo ahí. Después vino un caso que recuerdo que nunca llegó a la corte, de una violación en Bolivia, de una holandesa. Y este caso no llegó nunca porque la comisión pensaba que las mujeres se arrepentían, que las mujeres denunciaban y después ya no querían y no aparecían en el juicio y por lo tanto no valía la pena. Entonces, no podría decirte con certeza qué exactamente. Es posible que ahora haya normas, que yo no conozco, de qué es lo que decide que haya un caso que va a la corte o no. Yo creo que debe haber ahora normas. Ahora, Karina González, presidenta del capítulo Nuevo León. Adelante, Karina, por favor. Hola, buenas tardes. Un honor estar pertenecer a la academia y estar en estos momentos frente a dos personas a las cuales admiro muchísimo como mujer, que son Cecilia Sosa y Cecilia Medina. De verdad es un orgullo para todas las mujeres, no solamente aquí en la academia. Yo creo que a todas las abogadas de Latinoamérica nos sentimos muy orgullosas, y estar aquí frente a ustedes ahorita, aunque sea por la distancia, mi reconocimiento de verdad que siempre hemos tenido acá en México por ustedes. Y bueno, una pregunta acá, a la magistrada Cecilia Medina, estamos viendo cómo han sido, hablando de democracia y los derechos humanos, cómo ha sido, o ha ido cambiando. Ahorita al iniciar usted la charla, pues vimos todo el proceso que se llegaron para construir la Corte Interamericana, todos esos procesos, y se pone uno a pensar, también, de por sí estamos tristes por los momentos que estamos viviendo varios países aquí en Latinoamérica, del autoritarismo, la imposición, etcétera, y ver toda esta fase. Mi pregunta es de si la democracia, como usted lo mencionó, ha sido la fuente para aplicar y fortalecer los derechos humanos en nuestros países. ¿Cómo podemos restablecer esos parámetros que estableció la Corte Interamericana en este proceso de fortalecer a la democracia para fortalecer también los derechos humanos? ¿Cómo podríamos recuperar lo que estamos viviendo ahorita, esos parámetros, digo, que a ustedes les tocó establecer y que desgraciadamente en muchos países pues nos está afectando? ¿Cómo podríamos establecer eso? ¿Cómo podríamos recuperar? Sé que es una pregunta bien difícil, no mezclando políticamente hablando ahí, pero sí de querer fortalecer esta democracia, y con ello, por supuesto, pues los derechos humanos de todos los ciudadanos pues de América Latina. Gracias. Adelante, gracias, Karina. Adelante, Cecilia. Bueno. Adelante, perdón. No se oye de repente bien. Mira, la verdad es que la única manera de volver a lo de antes o de mejorar lo que hay son las personas. Es cierto. Los derechos humanos son de las personas. Sí. Y si las personas no luchan por sus derechos humanos, estamos mal. O sea, de partida, desde la elección de un presidente para adelante. Sí. Hay mucha Por lo tanto, yo diría que ¿qué puede hacer un Estado que quiere que progrese? Primero, educar a la gente. Eso es básico. Educarla no en el sentido de saber que sepan matemáticas y lenguaje, sino que educarlas en la vida social. En la vida social, cómo es para ellos importante que existan los derechos humanos. Y cómo todos tenemos que respetarnos. Es decir, por ahí empezamos. No hay otro modo.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos Muchas a gracias. concluir, vienen las tres últimas igual. Está muy heterogéneo, hay mujeres muy talentosas de diversas generaciones en la academia y la academia se ha preocupado por tener, por ejemplo, también estudiantes destacados y tener jóvenes abogados en un capítulo que le llamamos joven por cada una de las entidades. Y la presidenta del capítulo Veracruz, una jovencita estudiante, Marijose Trujillo, quiere preguntar. Adelante, Marijose, ya sé que vas a estar muy emocionada. Marijose, ¿escuchas? Adelante. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y como bien dijo ahora sí el doctor José, pues mi nombre es Marijose, yo soy estudiante de Derecho y de verdad estoy honrada de que poder entrar a esta plática, de poder escucharla a usted que ha tenido una carrera ahora sí tan larga, tan reconocida sobre todo. Y bueno, a mi pregunta es ¿qué tan importante es el día de hoy para las democracias en América? Es la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Excelente, muy bien, María José. Adelante, querida doctora Cecilia Medina. Mira, yo creo que es importante. Yo no hubiera pensado eso cuando empezó la Corte, pero ahora considero que es importante porque la Corte pone en vereda a los estados a menudo. Eso sí. Los pone en vereda, ¿no? Y cada vez hay más estados que no ignoran a la Corte. O sea, yo veo aquí en Chile cómo ha cambiado esto. Las sentencias se cumplen dentro de la medida de lo posible. Hay casos que no van a poder ser cumplidos, como encontrar desaparecidos, por ejemplo. A lo mejor eso no se va a poder cumplir. Pero yo, durante mi época en la Corte, veía los países cómo empezaban a darse cuenta de que los derechos humanos eran algo que la gente ya había tomado como propio y que por lo tanto no era muy fácil deshacerse de ellos. Cuando yo llegué a la Corte, por ejemplo, uno le daba la palabra al Estado y el Estado decía, mire, yo tengo toda la intención de cumplir, pero el Congreso no lo permite. Entonces, la respuesta era, señor, el Congreso es el Estado también. Claro. Las obligaciones son del Estado, no son de usted. Pero eso ya cambió completamente, completamente. Entonces ahora se toma mucho más en serio. Se sabe mucho más del sistema. Yo lo veo en Chile. En Chile ha habido un cambio, pero muy enorme, con todos los presidentes que ha habido. Perfecto. Ya vamos a cerrar. Carla Hernández, secretaria de Organización Académica del Capítulo Querétaro. Adelante, Carlita. Qué bonito, diferentes generaciones, por ejemplo, desde una estudiante talentosa tan emocionada. Esto emociona también porque se exigen a estos niveles, a estos altos estándares de calidad de conocimiento jurídico. Adelante, por favor, Carla. Gracias. Pues primero que nada quiero agradecer al doctor Jesús Naveja por la oportunidad de estar presente en esta conferencia magistral. Es un honor escuchar a una mujer tan destacada en la defensa de los derechos humanos. Quiero decirle que admiro mucho su trayectoria y el precedente que representa su liderazgo en frente de la Corte. La pregunta sería, en frente al avance de los discursos autoritarios y la desinformación, ¿qué estrategias podemos adoptar para fortalecer una cultura democrática con enfoque en los derechos humanos? Gracias, Carla, excelente. Adelante, querida doctora Cecilia Medina. Te voy a contestar lo mismo que contesté recién. La educación es vital, sí, para la gente. Total. Cuando yo hacía mis clases en la escuela de Derecho, siempre les decía a los alumnos, ¿ustedes saben que existe una comisión y una corte? Algunos decían que sí, otros decían que no. ¿Saben quién está en esa comisión y en esa corte? No. Entonces, la verdad es que lo primero es que la gente se percate de que esto existe, toda la gente. Segundo, que se percaten de la importancia que tiene quien llega a la corte como juez o quien llega a la comisión como comisionado. Esos son dos cosas que podrían ayudar mucho.
Pero Perfecto. la verdad es que la gente, dependemos de la gente, si este es un factor vital para el sistema de respeto de los derechos humanos, son las personas. Sí, excelente. Vamos a Antes la... de- Ay, perdón, Cecilia. ¿Hay más preguntas? Una más y cerramos. Ya, Una de más y acuerdo. cerramos. Dedo largo, es que ya emocionaste a todo mundo, Cecilia, ese es el problema. Vamos a cerrar con una excelente jurista de Oaxaca, que fue presidente del capítulo Oaxaca y hoy es secretaria nacional de Organización Académica, Mariana Morales. Mi querida doctora Marianita, adelante, por favor, una pregunta, una acotación breve, porque ya es un buen ratito, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlas a todos y a todos. Y realmente es muy emocionante tener a dos grandes mujeres a nivel internacional y a todas las grandes mujeres de la academia, ¿no? Mi pregunta es en relación con la democracia deliberativa, es decir, la participación de las minorías en en esta exigencia del respeto a los derechos humanos y cuál es la influencia de la Corte Interamericana para que, primeramente que nada, sí es bueno que exista esta democracia deliberativa para que las minorías puedan emitir sus opiniones o sus argumentos, y si la Corte Interamericana ha fortalecido en los países, ¿no?, esta situación, ¿no? Que bueno, también quería mencionar que aquí a veces me da tristeza que en México no se cumplan algunas resoluciones de la Corte, pero bueno, la pregunta es en ese sentido, si la Corte Interamericana tiene ese impulso para la democracia deliberativa o Adelante, participación de gracias. las Adelante, minorías. gracias, Marianita. Adelante, querida doctora Cecilia Medina. Mira, no entiendo muy bien porque yo estoy muy alejada de la nomenclatura ahora, qué se entiende por democracia deliberativa. Pero yo te diría que La deliberación. Ajá, toda adelante. democracia es deliberativa. Sí, así Toda es. democracia permite que todos hablen, que todos se expresen, que todos intervengan. Las minorías, por supuesto. Los Si no, estatutos de minorías, sí. entonces no entiendo si hay alguna cosa que yo simplemente no conozco. No, en relación, no, esta es la participación del ciudadano, en realidad, es dentro de las políticas públicas. Claro, pero eso debe darse. O sea, no es cosa de ahora. Sí, perfecto. Eso está ahí siempre. Perfecto. Pues. Bueno, cerramos hoy muy contentos desde la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, donde pues, en un congreso tan importante de democracia y Estado de Derecho que hoy abre la primera mujer, la primera homenajeada, Cecilia Medina Quiroga, luego estará otra mujer muy talentosa, Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, que fue presidenta del grupo del GAFI Latinoamérica. Luego está nuestra querida amiga Cecilia Sosa Gómez, por algunas de las mujeres talentosas que participan. Eugenia Zamora Chavarría, primera mujer presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Pues es un momento muy importante de reflexión del papel que siempre ha tenido y que siempre tiene que conservar la mujer y que siempre debemos vivir y convivir, no nada más cohabitar. Y qué bueno que tenemos dos grandes ejemplos que permean y que nos dicen hay que educarnos en derechos humanos, hay que conocer a profundidad los temas, esa es una de las bases fundamentales. Cecilia, de verdad sabes el cariño y la admiración que te tenemos, que te tengo en particular. Nos hemos de ver primero Dios pronto en Chile, ya me comprometí, y decirte que estamos muy contentos con hacer este homenaje a dos figuras tan representativas y tan talentosas como lo eres tú y como lo es Cecilia Sosa Gómez, mujeres en presidir una alta corte en América y un órgano supranacional más importante en el sistema interamericano. Muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Muchas gracias a ustedes, la verdad es que estoy encantada de ver tantas mujeres interesadas en este tema. Porque la verdad es que yo me he dedicado mucho a las mujeres, mucho. O sea, yo hice la observación general 28 del comité. Yo introduje a las mujeres en la corte, así muy directamente, ¿no? Entonces me alegra enormemente ver a estas mujeres
que están interesadas en este tema, y además agradezco infinitamente todos los piropos que me han echado, pues. Así que muchas gracias a ti, Jesús. Gracias, querida. Y a la academia, por supuesto. Gracias, sí, le agradecemos la presencia de nuestros amigos Francisco Morales de Ecuador y Fernando Islas de Uruguay, a nuestra querida amiga también homenajeada Cecilia Sosa Gómez y a nuestra homenajeada y hoy disertante Cecilia Medina Quiroga en extraordinaria conferencia. Primer mujer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reitero, fue la primera mujer también reconocida como profesora emérita de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde también fue presidenta, y próximamente miembro honorario hoy de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y próximamente publicaremos un libro en homenaje a la querida amiga Cecilia Medina Quiroga y Cecilia Sosa Gómez. Muchísimas gracias, un tema súper agradable, súper inquietante, este diálogo de fuentes, manejo específico en relación a la democracia y derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nutre muchísimo y que genera una visión periférica de los mecanismos de efectividad de los derechos humanos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la siguiente conferencia con la doctora Liliana Elizabeth Alcaraz Recalde, expresidenta pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, coordinadora del Sistema Ejecutivo Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Paraguay, con el tema estándares internacionales en materia del sistema antilavado contra el financiamiento del terrorismo. Muy contentos de haber tenido hoy disertando a Cecilia Medina Quiroga. Muchas gracias, y ya se comprometió Cecilia Medina Quiroga a estar el día que esté Cecilia disertando Cecilia Sosa Gómez. Ya quedamos. Sí, claro, voy a estar ahí oyendo, pues. Gracias, un abrazo y felicidades a todos los miembros de la academia y en particular hoy a las mujeres.